Hola y bienvenido a un video más de la Academia Libertad Financiera, el canal donde hablamos de finanzas personales y cómo crear activos, por ejemplo, en bienes raíces. En el video de hoy te voy a contar la historia de cómo me pude ahorrar más de 1000 euros en la última compraventa de un apartamento. O sea, lo que te voy a contar es un ejemplo de la importancia que tiene el conocer las leyes y las reglas de las inversiones que estamos haciendo. O sea, cualquier inversión que quieras hacer, ya sea en bienes raíces, en la bolsa o cualquier tipo de negocio, tienes que saber muy bien cómo funciona la ley donde tú vives o donde va a estar esa propiedad, ese negocio, y el reglamento. O sea, tienes que saber todo lo que hay alrededor de la inversión para que no tengas malas sorpresas. También otra cosa importante de esta historia que te voy a contar es que no hay que tomar decisiones precipitadas y sin saber las consecuencias, que es justamente lo que hizo el vendedor en mi última operación. Bueno, antes de contarte esta historia, te tengo que explicar cómo funciona una copropiedad en Francia. O sea, primero que nada, ¿qué es una copropiedad? Una copropiedad es un conjunto de propiedades. Por ejemplo, es un edificio que tiene varios apartamentos y cada apartamento tiene un dueño. Entonces, hay algunas cosas que son comunes a la copropiedad. Por ejemplo, no sé, el ascensor o los jardines o la fachada del edificio. Entonces, una vez al año, todos los propietarios se tienen que reunir en una asamblea general para justamente hablar de la copropiedad y, por ejemplo, validar las cuentas del año anterior o votar obras que hay que hacer. No sé, por ejemplo, que hay que reparar tal tubería o quieren repintar las paredes internas del edificio o repintar la fachada o hacer alguna reparación. O sea, todas las obras que se tienen que hacer en conjunto, o sea, para todo el edificio, tienen que ser votadas en la Asamblea General que se organiza cada año. Entonces, estas obras que se deciden, obviamente las tienen que pagar entre todos. O sea, cada propietario tiene un porcentaje que tiene que pagar de esas obras en común. Pero, ¿qué pasa cuando un apartamento está en un proceso de venta? O sea, ¿quién debe de pagar las obras? ¿Es el comprador o es el vendedor? Bueno, pues todo depende del momento en el que se organiza la Asamblea General. Por ejemplo, si la Asamblea General es antes de una promesa de venta, obviamente es el vendedor el que va a tener que pagar las obras, porque es el vendedor el que asistió a la Asamblea General y el que votó, ya sea a favor o en contra, pero él fue el que asistió a la Asamblea y es él el que va a tener que pagar por las obras. Si la Asamblea General tiene lugar después de la venta, pues obviamente es el comprador el que va a tener que pagar por las obras. Pero ¿qué pasa si la Asamblea General es entre el momento de la promesa de venta y la firma definitiva de compraventa? O sea, en ese momento intermedio, ¿quién es el que tiene que pagar por las obras? Pues lo que dice la ley francesa es que las tiene que pagar el que vota por las obras. Entonces, lo que se tiene que hacer normalmente es que el vendedor le tiene que dar un poder al comprador para que asista en su lugar a la Asamblea General. Entonces, ¿qué pasó en mi caso? Pues te lo voy a contar. En mi caso, tuvimos la promesa de venta en el mes de mayo, más o menos. Entonces, nos reunimos con el notario, el vendedor, o sea, notario, comprador y vendedor, para firmar la promesa de venta. Y estábamos revisando el contrato y llegó el momento de hablar de las obras. Entonces, el notario le dijo al vendedor, pues mira, tú simplemente le tienes que dar el poder a Luis para que Luis pueda ir a la Asamblea General y que sea él el que vote las obras para que él las pague, porque va a ser su futura propiedad. Pero en eso el vendedor dijo, pero no tengo el poder, o sea, ya se lo mandé al presidente de la Asamblea. Y el notario, pero no, o sea, tú se lo tienes que dar al comprador, porque es él el que tiene que ir. Y el vendedor dijo, no, pero es que yo no sabía, entonces como yo no iba a ir, y entonces yo pensé que se lo tenía que mandar al presidente de la asamblea. Y el notario le explicó, mira, pues no, así no es, porque, bueno, lo que ya dije. Entonces, lo que se decidió fue que el vendedor me hiciera otro poder. Entonces, ahí mismo escribió un poder y me lo dio para que yo fuera a la asamblea. Entonces, bueno, ya se firmó la promesa y todo. Un mes después, en junio, el día de la Asamblea General, yo voy con mi poder y pues me formo en la fila que hay con todos los copropietarios que tienen que firmar su asistencia.
Ya cuando llegó mi turno, enseño mi poder, que yo venía representando a tal señor, al vendedor. Y el secretario de la Asamblea General me dice, pero no, este señor ya está representado por el presidente, y de hecho el presidente ya afirmó que sí lo va a representar. Y entonces yo le dije, bueno, mira, está bien, lo entiendo. Y el secretario me dijo, pero mira, como tú estás comprando, si quieres te invitamos a que te quedes aunque no tengas voto, pero así puedes ver cómo funciona la copropiedad y empieces a conocer a los otros copropietarios. Entonces yo acepté la invitación y bueno, me quedé en la Asamblea General, pero sin voto. O sea, ni siquiera afirmé que asistí. Entonces ya una vez terminada la asamblea, lo que hice fue mandarle un mail al notario y le dije, mira, esto fue lo que pasó. O sea, el presidente ya había firmado para tomar el poder del vendedor y pues yo no tuve voto en la asamblea. Entonces pienso que debería ser el vendedor el que pague por las obras, porque justamente durante la asamblea votaron obras. De hecho, las obras fueron que iban a poner una protección a unos conductos internos del edificio. Y la repartición de lo que había que pagar por copropietario era como 1,100 euros, creo. Entonces el notario me contestó que yo no tenía razón, o sea que las tenía que pagar el comprador, en este caso yo las tenía que pagar porque yo tenía el poder que me había dado el vendedor. Pero a mí no se me hacía justo y empecé a investigar más. Empecé a preguntar a muchas personas que ya habían invertido. También busqué en internet. O sea, fue mucha investigación para poder tener las herramientas suficientes para poder decirle al notario que a lo mejor él estaba en un error. Porque muchas veces las personas le dan mucha confianza a los profesionales, pero también los profesionales se pueden equivocar. O sea, nadie es perfecto. Entonces hay que conocer muy bien todas las reglas, todas las leyes en lo que estamos invirtiendo. Entonces, después de varias semanas de batallar, por fin el notario me confirmó que yo no tenía que pagar por las obras porque yo no había asistido oficialmente a la asamblea. Y por fin llegó el día de la firma definitiva, o sea, la firma ya de la compraventa de la propiedad. Y obviamente salió este tema, donde el notario le explicaba al vendedor que había hecho un error. El vendedor, claro que no estaba de acuerdo, pero en este caso la ley me protegía a mí, ya que el vendedor había hecho un error. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Bueno, primera cosa es que nunca hay que precipitarnos y tomar decisiones sin saber, como lo que hizo el vendedor. O sea, ¿por qué él mandó el poder al presidente de la asamblea? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué no se esperó a preguntarle al notario qué es lo que tenía que hacer con el poder? Entonces, nunca hay que precipitarnos y tomar decisiones sin la información necesaria. Otra cosa que podemos aprender es que tenemos que conocer muy bien las reglas. O sea, tenemos que saber las leyes y, o sea, nuestros derechos y obligaciones en dónde estamos metiendo nuestro dinero. O sea, si estás metiendo tu dinero en la bolsa, tienes que saber muy bien, o sea, cómo funciona la bolsa. O sea, cuáles son las cosas que puedes hacer y no puedes hacer. Cuando estás invirtiendo en bienes raíces también, tienes que saber la ley del país, el estado, la ciudad donde estás invirtiendo. O sea, si es una copropiedad, cómo funciona la copropiedad. O sea, todo esto hay que estar muy preparados. Y también, tercera lección que podemos aprender de esta historia es que no siempre los profesionales tienen razón. Si tú crees que, por ejemplo, en este caso el notario a lo mejor tiene un error, obviamente tienes que investigar mucho y saber y tener argumentos fuertes para decirle al notario que a lo mejor está en un error. Porque lo que yo hubiera podido hacer es decirle al notario, mira, pasó esto, y el notario la primera vez me dijo, no, pero no importa porque tú tenías el poder. Y yo a lo mejor hubiera dicho, bueno, está bien, es el notario, él sabe. Pero como a mí no se me hacía normal, empecé a investigar y así logré ahorrarme más de 1,000 euros en esta compraventa. Bueno, pues eso es todo por este video. Te invito a que me apoyes con un like para el algoritmo de YouTube y que escribas en los comentarios si te gustaría que hablara de algún tema en específico. También te pido que compartas este video con tus amigos, sobre todo las personas que están en un proceso de compraventa de alguna propiedad y tienen algunas dudas de cómo funciona para pagar las obras. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.